Venimos remando como con palillo en dulce de leche. Bueno, eso va a salir en la grabación. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Son cositas que pueden pasar. Bueno, hoy vamos a empezar con la unidad número 3. Les pido por favor que recuerden que todo el material de la unidad está cargado ya en la página. En el aula virtual van a encontrar el material de la unidad 3. Ahí tienen todo el material y esta presentación está basada en ese material, pero si la quieren usar de repaso o porque tiene alguna imagen que les puede servir para después repasar, pueden descargarla también. La subí hoy para que les quede disponible, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los objetivos para esta unidad 3 para todos? Bueno, cositas que ya fuimos viendo, como por ejemplo, que tenemos que ya comprender bien el concepto de riesgo laboral. Al final de esta unidad tenemos que poder identificar peligros, comprender que después de la instancia de identificación de los peligros, hay otras instancias para gestionar esos peligros, los riesgos, la evaluación, la mejora continua y demás. Y bueno, que valoremos esto como parte de una gestión institucional para que el día de mañana puedan aplicarlo como profesionales. Vamos a repasar un cachito para que recuerden que el peligro va a ser toda fuente o situación que tenga potencial de causar daño. El riesgo va a ser la posibilidad y la probabilidad de que ese peligro se materialice y bueno, el daño obviamente la consecuencia negativa que finalmente se produce. Esto generalmente pasa cuando tenemos un riesgo y no establecemos prevención para que esos riesgos no se conviertan en daños. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir ahora. No sé si están viendo la pantalla, ¿la están viendo bien? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a seguir un poquito ahora con sí ya la clasificación de los riesgos. Vamos a tomar una clasificación que es bastante sencilla, pero que a los fines del programa de nuestra materia y de la carrera les va a servir y les va a venir muy bien. Quiero decirles que toda la clasificación y todos los riesgos laborales que vamos a ver a partir de ahora se rigen todos por lo que ya vimos en la unidad número 2, la ley 19.587 y su decreto reglamentario 351/79. Quiero que tengan en cuenta estas cositas porque por ahí estuve viendo en los parciales que las poquitas fallas que hubo fueron en general con preguntas sobre el decreto y demás, que si bien no eran difíciles, eh, tienen que tener en cuenta porque es muy importante que esta ley y este decreto rigen todo lo que es la higiene y seguridad en nuestro país y entonces es importante que lo tengan en cuenta porque tenemos ahí todos los principios básicos y las condiciones básicas de higiene y seguridad, ya sea en universidad o en cualquier espacio, como ya lo hablamos. Después, como recuerden que esta materia es técnica, entonces se rige por un montón de cuestiones más que simplemente exceden a veces lo que es la ley y vamos a encontrar, acá no se los voy a mostrar en la presentación, pero van a encontrar en el material de la unidad 3, debajo de cada riesgo, que en general la Superintendencia de Riesgos de Trabajo hace recomendaciones o elabora protocolos o resoluciones que complementan a veces cada uno de los riesgos. Yo les voy a ir diciendo, por ejemplo, algunos ahora, no hace falta que lo anoten porque en el material de la unidad 3 lo tienen. No les vamos a preguntar sobre esos decretos o esas resoluciones porque eso obviamente es técnico y lo hace directamente el profesional de higiene y seguridad matriculado, como ya lo hablamos, pero es importante que lo tengan en cuenta. Tengo a alguien que tiene el silencio. Porfa, Sinceras, silencien. sinceras. Silencien los micrófonos, porfa, chicos. Gracias. Marcelo lo tiene abierto. Porque no los puedo ver, no sé quiénes son, porque tengo la pantalla abierta. Y si no, queda mucha interferencia. Bueno, vamos a hablar primero de los riesgos físicos. Pero ahí cuando hablamos de riesgos físicos, chicos, por favor, necesito que silencien los micrófonos, pues yo no puedo ver quiénes son. Fabi, ¿vos podés ver? Muy bien. Sí, Marcelo Alcaraz tenía el micrófono activado. Porque no los puedo Marcelo ver. Alcaraz lo tiene Ya abierto. está, ya está, ya lo silencié.
Listo, muchas gracias, porque tengo la Gracias. pantalla abierta y no los puedo ver. Bueno, vamos a empezar entonces con la primera clasificación, van a ser los riesgos físicos. Bueno, por ahí cuando hablamos de riesgos físicos pensamos directamente en algo material, porque estamos hablando de riesgos físicos justamente, pero no. Es importante que tengan en cuenta que los riesgos físicos se generan porque nos exponemos a distintas formas de energía que están presentes en el ambiente de trabajo. Y por ejemplo, cuando hablamos de estas formas de energía, hablamos muy comúnmente, por ejemplo, del ruido. Ahí yo les dejé algunos ejemplitos, pero quiero que tengan muy en cuenta que en el material tienen muchísimos ejemplos, que quiero que los lean bien, porque el día que tengan el segundo parcial van a tener que ser capaces no solamente de dar definiciones, sino también de poder identificar estas cuestiones. Entonces acá vamos a encontrar ruido, iluminación, temperaturas que pueden generar estrés térmico, también vibraciones. En este caso, cuando hablamos de iluminación de ruido y de temperaturas, por ejemplo, tenemos gran parte en la ley 19.587, pero también tenemos resoluciones de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo que, por ejemplo, nos definen los decibeles de ruido a los que nos podemos exponer, dependiendo del lugar y la actividad, para que no nos cause riesgo en la salud. Lo mismo con la iluminación. Son todas cuestiones de que se miden protocolarmente con aparatos para medir la iluminación, con aparatos para medir el ruido y tienen un protocolo, por supuesto, para poder desarrollar esa actividad. Pero esto no quiere decir que ustedes no se encuentren en una habitación o en un espacio y puedan entender de que hay un ruido molesto que se genera constantemente o que puedan ver o entender que tenemos una iluminación deficiente, ya sea porque no les alcanza para poder hacer la tarea que están haciendo o porque hay deslumbramientos en el lugar. Entonces, más allá de que estas cuestiones se deben y se pueden medir para establecer realmente si está dentro de los parámetros aceptables por la ley para no generar daños en la salud, se pueden observar a simple vista, ¿sí? Lo mismo con las condiciones de estrés térmico. El estrés térmico no solamente trata de altas temperaturas, sino también de temperaturas frías. A lo mejor esto no lo podemos observar tanto en un ámbito universitario, porque en general o estamos con aires acondicionados o con calefacciones, pero sí por ahí este tipo de riesgos se ve más en trabajos al aire libre, como por ejemplo en el campo, que en el verano o en el invierno somos más afectados directamente, ¿sí? Bueno, después tenemos que distinguir los riesgos mecánicos o de seguridad. Estos riesgos son los que directamente pueden generar accidentes de trabajo. Es importante que lo distingamos un poco porque los riesgos físicos, de alguna manera, al exponernos continuamente a una energía que nos daña en la salud, que era lo que podía provocar enfermedades profesionales. En cambio, cuando hablamos de riesgos mecánicos, es muy difícil que se genere una enfermedad profesional, sino que por el contrario es un accidente de trabajo porque son cuestiones que se generan en el momento en el cual estamos teniendo el accidente. ¿Por qué? Por el uso de máquinas, herramientas, equipos o por condiciones inseguras. Yo siempre les doy el ejemplo del trabajo con herramientas manuales, que puede ser, por ejemplo, en una oficina, usar una trincheta o un cutre para cortar papel, nos cortamos un dedo. Eso es un riesgo mecánico, un riesgo de seguridad, porque nos da contacto directo con el objeto que nos genera el daño, ¿sí? Es bastante sencillo, no hay que pensarlo mucho más, pero sí quiero que los distingan, porque en el riesgo mecánico tenemos un contacto directo con lo que nos genera el accidente y el daño, y en el riesgo físico nos estamos exponiendo constantemente a formas de energía diferentes que no son palpables directamente, como por ejemplo el ruido y la iluminación, la mala iluminación. ¿Alguna duda? Bueno. No, profe, por ahora no. Bueno, como les digo, van a tener un montón de ejemplos en el material que quiero que los lean bien y que los relean para que no se les generen dudas en el momento que después tengan que elegir algún riesgo y demás. Yo acá les puse en la pantalla, por ejemplo, para que vean, bueno, lo que les decía recién, las herramientas manuales como una trincheta,
Y también pueden ser cuestiones que no se dan directamente por el contacto con ese elemento, pero sí por el uso de ese elemento. Como por ejemplo, si estamos usando, no sé, un taladro y no estamos usando gafas de seguridad y nos salta una viruta en el ojo, es lo mismo, es un riesgo mecánico, es un riesgo de seguridad. Bien, bueno, este tipo de riesgo, el que viene ahora, el de riesgo edilicio o locativo, no es un tipo de riesgo que utilicemos comúnmente en higiene y seguridad en general, pero sí que nos pide esta materia que trabajemos sobre estos riesgos, porque obviamente estamos trabajando en universidades y siempre tenemos este tipo de riesgos en cuenta porque tienen que ver con las condiciones del diseño, de la infraestructura, del mantenimiento de esa infraestructura, de la organización del espacio físico, siempre todas cuestiones que pueden generar también accidentes. Pero en cambio de los riesgos mecánicos, acá no estamos hablando de aparatos, herramientas y demás, sino que estamos hablando del espacio físico verdaderamente de la organización y de la infraestructura. En el material van a poder ver bien las diferencias para que les quede claro, lo van a poder porque yo les dejé bien todo específico para que no tengan problema. Entonces, acá no tenemos exposición a energía como en los riesgos físicos, ni el uso directo de máquinas y herramientas como en los riesgos mecánicos. ¿Dónde lo podemos identificar? Por ejemplo, una escalera sin barandas, un pasillo con cajas, una puerta de emergencia que está bloqueada. Son muy importantes también acá tener en cuenta, ¿vieron cuando están limpiando las estaciones de servicio o en ciertos lugares que ponen el cartelito para no pasar? Eso es importante porque un piso mojado, ya sea por agua o por cualquier derrame, puede generar un accidente, nos podemos golpear, entonces siempre es importante que se pongan estos carteles y es por eso que se hace en estos lugares donde los solemos ver. Esto acá va a tener que ver con un riesgo edilicio o locativo. Bueno, acá nos vamos a los riesgos químicos y a los riesgos biológicos. Obviamente, Profe, sí, sí, con ustedes riesgos edilicios, sí. porque yo trabajo hay un par de estas situaciones. Por ejemplo, ¿qué se tendría que hacer con escaleras y barandas? Con la escalera sin baranda, dijiste, perdón, por no escuché bien. Sí, sí, profe, la mayoría de eso, los ejemplos los tengo en el lugar donde trabajo. Bien. Las escaleras sin barandas no son escaleras que deberían estar habilitadas para el funcionamiento en ningún lugar. Es una condición fundamental para las escaleras tener este tipo de protección. No sé, en tu caso especial, si ustedes tienen profesionales de higiene y seguridad o alguien que se dedique a hacer ese trabajo o en qué condiciones trabajan y si no, el día, bueno, podés aprovechar ya para empezar a ver todas esas cuestiones y para poder derivarlas a alguien que pueda hacer oídos sobre esto. No sé si el tema de las escaleras será por una cuestión particular, porque a veces pasa que en muchos lugares se retiran las protecciones, se retiran las barandas de las escaleras porque tienen que subir cajas y es incómodo, porque tienen que, en general, esas cuestiones que se suelen dar en muchos espacios y que por eso quitamos las protecciones y después pasan los accidentes. Las escaleras sin barandas son ilegales, digamos, no podemos estar transitando en un lugar donde obviamente nos podemos caer y tener una caída en distinto nivel que nos puede generar desde cualquier tipo de traumatismo o hasta la muerte. Entonces, eso es lo que quiero que empiecen a ver, no solamente en sus espacios de trabajo, sino el día de mañana, cuando sean profesionales y ejerzan, que no siempre vamos a poder hacer el trabajo específico de higiene y seguridad, pero que sí vamos a tener que ser la persona que observa diariamente y que puede trasladar al superior o a la persona que sea la encargada de todas estas cuestiones la inquietud y la falta que se pueda ver y que se pueda dejar documentada al menos para, obviamente nosotros como higiene y seguridad o ustedes como futuros técnicos no somos policía de trabajo, no podemos establecer ningún tipo de sanción, pero sí tenemos que empezar a ver estas cuestiones y no tomarlas, no naturalizarlas.
sí poder trasladarlas. No sé cuál es la situación de tu trabajo, pero lo ideal sería que puedas trasladarlo e informar de que están frente a una condición y un riesgo que puede generar un daño muy grave en la salud. Profe, una Después, consulta. sí, Los carteles que son eventuales, por ejemplo, cuando hacen limpieza, que está sí, un pasillo de piso mojado, ¿eso entraría en edilicio o tiene una característica más específica o se ponen en otro lado, digamos, tiene otra, digamos, otra, oh, no me va a salir ahora la palabra. no Eh, importa, te entendí. El cartel obviamente no es el riesgo ni es la forma de tratamiento. El riesgo sí es un riesgo edilicio porque si vos transitas en un lugar que tiene un piso resbaladizo, te podés caer y podés tener cualquier tipo de lesión. El cartel, en este caso, así, esto es un peligro que obviamente se interpreta como un riesgo que ha sido evaluado y que dentro de las posibilidades para poder tener la prevención para que no sucedan estos accidentes, se decide optar por utilizar este tipo de carteles para que las personas no puedan transitar mientras justamente el piso no es transitable y seguro para la salud. Estas son cuestiones que vamos a ver más adelante cuando ya hablemos de la evaluación de riesgo y de las medidas preventivas que tomamos para mitigar esos riesgos. Bien. Pero bueno, Ujú. esas eventualidades entrarían en esto, digamos, riesgo edilicio, digamos, no. Sí, por eso quiero que tengan en cuenta bien las primeras tres clasificaciones, como los riesgos físicos, los riesgos mecánicos y los riesgos edilicios que tenemos en nuestro programa. ¿Por qué? Porque tienen que tener bien en cuenta esto, que los riesgos edilicios o locativos van a tener que ver con la infraestructura, con la organización del espacio eh, en general, digamos, y todas estas cuestiones que hacen a la limpieza y demás de todos estos espacios, se debe tratar así. ¿Por qué? Porque son lugares donde transitan gente y esto tiene que ver con la organización. Ahora, si hablamos de riesgo mecánico, ustedes ya van a entender que estamos hablando de, como ya les decía, herramientas, máquinas y todas las cuestiones que puedan surgir con el contacto directo con esos elementos. Y cuando hablamos de riesgos físicos, los tienen que poder distinguir muy bien porque no son cosas que nosotros podamos, por ejemplo, tocar. El ruido, la iluminación y demás son energías a las cuales nos exponemos y que a largo plazo nos pueden llegar a generar una enfermedad profesional. No quiere decir que los riesgos físicos no puedan generar accidentes de trabajo, por supuesto que los pueden generar. Por ejemplo, si estamos trabajando en penumbras, obviamente nos podemos cortar un dedo, pueden suceder cosas. Si estamos trabajando con ruido, nos pueden llegar a dar una advertencia o puede sonar una alarma y puede ser que no la escuchemos y generar un accidente de trabajo y demás. Pero quiero que tengan en cuenta que en general los riesgos de edilicios siempre van a generar accidentes laborales por la organización de la infraestructura y del espacio físico donde nos estamos desenvolviendo. Esto ya lo vamos a ver un poquito después, por eso quería decirles que en la clase de consultas anterior, si bien no había mucha dificultad en lo que es el desarrollo teórico de la materia y que más o menos todos entendieron y se fueron conectando a las clases, el espacio de consulta obviamente va a ser un espacio donde, en este caso, vamos a practicar un poco más con imágenes y demás para que ustedes puedan identificar un riesgo, para que ustedes puedan ver un espacio y decir, bueno, acá tenemos este riesgo, tenemos este riesgo, tenemos este riesgo. Así que desde ya los invito a que en la clase de consulta se conecten porque vamos a trabajar un poquito más con esto. No queremos detenernos mucho con Javier, no es que no queremos responder consultas ahora, sí lo vamos a hacer, pero surge que cuando hablamos de riesgo, obviamente todos trabajan o la mayoría se encuentran en espacios donde siempre pasa alguna cosita y ahora nos estamos dando cuenta que por ahí naturalizamos situaciones que nos ponen en riesgo la salud y que, o a nosotros, a nuestros compañeros, a todas las personas que transitan diariamente por ahí, y que entonces tenemos que tomar acción sobre eso.
Pero si todos ponemos ahora a pensar y a contar nuestras experiencias, podríamos hablar 1 hora y media del espacio de trabajo de cada uno. Por eso los invito por ahí a que tengan en cuenta que por ahí en la clase de consulta vamos a tener más tiempo para poder charlar a lo mejor más definidamente sobre espacios y puedan hacer más consultas. No sé, Javi, si vos querías agregar algo mientras tanto. No, no. Muy bien. Bueno, em, vamos a seguir entonces con los riesgos químicos y con los riesgos biológicos. Bueno, obviamente que cuando hablamos de riesgo químico, nos estamos exponiendo a qué? Puntualmente a sustancias químicas que son peligrosas. No importa el estado de la sustancia, si son sólidos, líquidos, gases, digamos, son cualquier tipo de sustancia que sea peligrosa o tóxica para la salud que puede ingresar al organismo por diferentes vías, por ingestión, por inhalación, y que obviamente esto puede generar un efecto agudo, un efecto crónico. Puede generarnos una irritación fuerte, como también puede generarnos en el tiempo una enfermedad profesional más grave. Entonces tenemos que tener en cuenta siempre que los riesgos químicos son muy importantes tener en cuenta, porque a lo mejor nos parece que estamos manipulando cualquier cosa, ya sea un elemento de limpieza fuerte y que no nos hace nada porque no nos irrita y a lo mejor la exposición a largo plazo sin que nos genere algo que nos está mostrando directamente que nos hace daño, sí nos puede hacer daño aunque nosotros no lo podamos notar en una primera instancia. Eh, bueno, acá yo no sé si alguno trabaja en algún laboratorio, si tienen en alguna universidad algún laboratorio. Acá en La Pampa se trabaja mucho con riesgo porque tenemos facultad que tiene laboratorio, tenemos la facultad de agronomía también, donde nos exponemos a riesgos biológicos. Sí, profe, yo trabajo en la Facultad de Villa María y yo Sí, estoy en la parte de laboratorios y el hospital escuela. Y sí manejo, o sea, yo recibo las muestras, no hago los análisis, pero como administrativa recibo las muestras. bien. Bueno, yo también ahí obviamente que acá en la presentación tenemos muy resumido para que lo puedan ir viendo y para que se vayan acordando, y tenemos poquitos ejemplos, pero como saben en el material tienen más ejemplos. Bueno, obviamente la manipulación de sustancias es la más importante y la más directa, pero también podemos estar expuestos a ambientes donde hay gases, solventes y cuestiones que podemos ingresar por inhalación y que nos pueden hacer daño en la salud. Y bueno, después cuando Profe, hablamos, sí, ¿Los productos de limpieza también entrarían como riesgos químicos? Por los, ejemplo, la produ- mezcla. los productos de limpieza no todos, obviamente, pero por ejemplo hay algo que sucede mucho, que por ahí se naturaliza bastante, que es la mezcla, por ejemplo, de lavandina con líquido para piso, con todo lo que venga para limpiar los pisos, que nos parece que los pisos nos van a quedar súper desinfectados y excelentes. Y no digo que no, pero por ahí hacemos este tipo de mezclas sin tener en cuenta las etiquetas de los productos. Obviamente no voy a decirles que todo viene con una ficha de seguridad a la cual podamos ver, pero todos los productos tienen indicaciones, etiquetas, y por ahí cuando estamos manipulando estas cosas, que de por sí sabemos que, por ejemplo, si olemos o ingerimos lavandina, nos hace mal. Entonces tenemos que tener en cuenta por ahí que todo este tipo de mezcla puede ser muy tóxico para la salud, por eso es importante que también el personal de limpieza en estos espacios sea capacitado y se tengan en cuenta de elegir o tener las sustancias menos nocivas para la salud y más cuando son espacios que se limpian constantemente y tenemos personal, por eso también son importantes los elementos de protección personal y demás cosas que ya vamos a ir viendo más adelante, pero no mezclen, no mezclen las ninas con perfuminas y si tengan todo cerrado porque se pueden desmayar como mínimo. Eso una vez, antes de que sea profesional, me lo enseñó una amiga que es ingeniera química y yo no lo podía creer. Yo, ¿en serio? Y después uno sí se da cuenta que puede suceder. Bueno, acá en La Pampa tenemos muy vistos los riesgos biológicos porque tenemos la Facultad de Agronomía, que es una de las más grandes del país, y obviamente tenemos exposición a microorganismos. Acá podemos hablar de virus, de bacterias, de hongos, de parásitos, de cultivos celulares, de materiales biológicos
de cualquier procedencia, digamos, que pueden generar infecciones y enfermedades en las personas, ya sea por contagio, por inhalación, por contacto de la piel, por la ingestión. Lo podemos ver en laboratorios de microbiología, en manipulación de muestras biológicas, por ejemplo, o también con el tratamiento de residuos patogénicos. Esto está súper regulado y tenemos muchas recomendaciones porque obviamente puede generar daños muy graves en la salud y enfermedades, digamos, que nos pueden llevar hasta la muerte. Bueno, aprovecho para decirle, la mayoría de los productos químicos que se utilizan en laboratorios y demás tienen una regulación específica que se trata del etiquetado y la obligación de etiquetar estas sustancias con pictogramas que nos indican el riesgo y también nos muestran en su interior cómo manipularlas, cómo sería una situación de primeros auxilios en el caso de tener algún contacto. Y obviamente también tienen un protocolo para almacenarlas de manera correcta. Y bueno, son varias cuestiones, pero no son cuestiones de, digamos, de que les vamos a evaluar a ustedes, porque como digan, si hablamos de cada riesgo, podemos tener una materia de higiene y seguridad por cada riesgo, ¿no? Entonces acá estamos viendo una clasificación muy general para que ustedes el día de mañana realmente puedan tener en cuenta y observar desde lo que nosotros podemos, que puede haber exposición a riesgos que por ahí antes no nos dábamos cuenta. Bueno, este es muy común, los riesgos ergonómicos son muy comunes en espacios donde se realizan trabajos administrativos. El riesgo ergonómico quiero que entiendan que es la inadecuada adaptación del trabajo al trabajador. No es que el trabajador debe adaptarse a los espacios de trabajo, sino que los espacios de trabajo deben adaptarse al trabajador. Acá vamos a ver, por ejemplo, las posturas forzadas, la manipulación de cargas, los movimientos repetitivos y las condiciones del puesto de trabajo en general que nos pueden causar trastornos musculoesqueléticos. Bueno, a lo mejor las tareas repetitivas o los movimientos repetitivos, tales como para ser considerados de esa manera, quizás no lo vean, pero por ejemplo en una línea de producción, en una línea de caja, en espacios donde siempre la persona está las 8 horas haciendo exactamente lo mismo y repitiendo la misma manualidad con las manos, se dan mucho este tipo de riesgos que pueden generar trastornos de diferentes modos. Puede ser, no sé, un síndrome de túnel carpiano como mínimo en adelante. Obviamente, los riesgos ergonómicos están clasificados y también tenemos una resolución de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y protocolos para poder determinar con un estudio si realmente ese movimiento repetitivo puede generar mala condición en la salud y después de ahí si se necesita suspender la tarea de manera total o si podemos adaptar el puesto y demás, cuestiones que no vamos a ver, pero sí quiero que lo tengan muy en cuenta porque es súper común en espacios de trabajo administrativo tener una silla que es totalmente incómoda, en la que estamos todo el día sentados, que después nos duele la espalda, o que tengamos mesas que no están a la altura adecuada para poder trabajar en la computadora. Pero no solamente tiene que ver con el mobiliario, que en general es lo primero que podemos detectar y lo primero que podemos ver, sino también con lo que uno hace al respecto. Por ejemplo, estamos 8 horas sentados adelante de una computadora y por ahí no nos damos cuenta de que sería importante levantarnos, tener una pausa activa, hacer un estiramiento, mover las manos y las muñecas. ¿Por qué? Porque al final nos estamos exponiendo durante toda nuestra vida a este tipo de trabajos que a simple vista parece que no nos pasa nada o que simplemente se traduce en un dolor de manos si usamos mucho el mouse o en un dolor de cintura si nos estamos sentando mal, si tenemos mala postura, pero todas estas cuestiones por ahí pueden llegar a tener un trastorno que se puede tratar o no. Entonces es importante tener en cuenta que la ergonomía de los espacios de trabajo y cómo uno trabaja es muy importante. Por eso en esto, además de la adaptación del mobiliario de trabajo, es muy importante la capacitación. En muchos espacios
se capacita y hasta se da espacios de gimnasia laboral para poder prevenir este tipo de riesgos. Quiero que lo tengan en cuenta porque seguramente lo deben ver bastante común y no hay que naturalizar que estamos todo el día mal sentados, todo el día en curva y demás. Bueno, por Por ahí, último, En perdón, caso Ana, nuestro de sí, automotores, por ejemplo, uno de los riesgos que tenemos los choferes es las sí, muñecas, los hombros y la parte de la columna por la postura que tenemos siempre en la conducción, digamos. sí, no solamente eso, también quiero, ya que lo trajiste, también tenemos un riesgo físico bastante importante ahí, que está dado como por las vibraciones. Cuando nosotros pasamos mucho tiempo sentados sobre un asiento en movimiento, ya sea, bueno, en este caso, un transportista, por ejemplo, en un camión o en una máquina cosechadora, cuestiones que nos llevan mucho tiempo a estar sentados, no solamente tenemos en cuenta que estamos incómodos porque el asiento es incómodo, porque estamos muchas horas con las rodillas sin estirar, sino también que son importantes en ese caso las vibraciones que nuestro cuerpo recibe al generar sus trabajos y que es un riesgo físico también regulado y que es importante tenerlo en cuenta. Javi, ¿querías decir algo? no, pero más que nada dentro de los riesgos ergonómicos, también tener en cuenta el levantamiento de peso, ¿no? Sí, Por ahí creo que hay algunos de los alumnos que trabajan en la biblioteca y bueno, eso es, digamos, por ahí cuando se levantan cajas con libros por encima de la altura de los hombros, es importante el peso que tiene esa caja. Eso hay que tenerlo en sí. cuenta y también, digamos, uno de los principales, digamos, riesgos, diría yo, o los causales de muchas lesiones, sobre todo en hombros y codos, por el levantamiento de peso excesivo, ¿no? Cuando tenemos un puesto laboral que combina el levantamiento manual de carga y el movimiento repetitivo de ese levantamiento, ahí sí obviamente tenemos un estudio ergonómico mucho más profundo porque la persona pasa toda su jornada laboral realizando el mismo trabajo. Entonces, sí se debe estudiar para ver si está en condiciones de hacerlo, si puede hacerlo sin exponerse demasiado a tener una enfermedad o si realmente hay que adaptar, como dijimos, el puesto de trabajo al trabajador. Ya sea implementando, por ejemplo, elevadores que no sean formas de elevación manual, sino que tenga un sistema mecánico, haciendo pausas, reduciendo los horarios de trabajo. Obviamente que acá podemos ver el caso de las bibliotecas, que suele ser muy común de que levantemos, o en archivos y demás, que levantemos y hagamos fuerza. Acá lo más importante para este tipo de trabajo, más allá de que obviamente nosotros nos estamos dando cuenta si realmente podemos o no con esa carga y no hay que sobreexigir el cuerpo, también tenemos que tener una muy buena capacitación de cómo realizar estos movimientos. Como decía Javi, tenemos que tener en cuenta si este movimiento supera los hombros, cómo lo levantamos, desde dónde sale la fuerza para levantarlo, si hacemos toda la fuerza con los brazos, si nos estamos ayudando con las piernas. Todo esto es súper importante y para esto lo más importante es tener buena capacitación para poder hacer el trabajo de la mejor manera posible cuando no es repetitivo, digamos, cuando no es algo que ocupa toda nuestra jornada laboral. Bueno, eso también es muy importante y quiero que lo tengan en cuenta. Y bueno, también tenemos un riesgo que es muy conocido y que lamentablemente, más allá de la ley de higiene y seguridad y su decreto, no tiene tanta regulación de aplicación obligatoria. La Superintendencia de Riesgo de Trabajo solo tiene recomendaciones. Las recomendaciones son buenas, claro, pero no son cuestiones obligatorias, como si lo son en la ley. Y después también podemos encontrar tratados internacionales, no sé si se acuerdan en la clase que dio Javi, sobre la pirámide y demás, que también encontrábamos en un primer lugar los tratados internacionales. Tenemos tratados internacionales que trabajan sobre los riesgos psicosociales, porque hoy en día, y creo yo, se potenció demasiado esto después de la pandemia, eh, que deberían tener más tratamiento porque son riesgos que no los vemos a simple vista, no nos cortan un dedo, no nos duele la espalda, pero afectan a nuestra salud, entonces tenemos que tenerlos muy en cuenta.
Y esto deriva principalmente de la organización del trabajo y de las relaciones laborales. Por ahí hablamos mucho, escuchamos hablar del clima laboral y demás, y sí, son cuestiones reales. Las relaciones que tenemos con nuestros compañeros, las relaciones que tenemos con todas las personas que trabajan con nosotros en un mismo ambiente, y también la organización del trabajo, en cuanto a la carga que tenemos de trabajo, en cuanto al horario que cumplimos, en cuanto a las exigencias que tenemos para cumplir determinada tarea en determinado tiempo y demás, que obviamente nos afectan mental, emocionalmente. A ver, eh, yo acá les puse algunos ejemplos, que bueno, es lo que les estaba diciendo, la sobrecarga administrativa, los conflictos interpersonales, o por ahí también puede ser una falta de claridad en los roles y en las tareas, y esto suele ser muy importante porque a veces nosotros tenemos un puesto, sabemos lo que tenemos que hacer, pero a veces no encontramos límites de si tal cosa nos corresponde, no nos corresponde, y nos sobrecargamos con tareas que no sabemos si las tenemos que hacer o no, simplemente nos son exigidas. Entonces, siempre para este tipo de riesgo es muy importante que podamos tener una definición del puesto de trabajo, del rol y entenderlo desde un principio y no que después de estas cuestiones me contratan para tal cosa y después esto muta y termino haciendo esto y el otro. Entonces, a la larga, todas esas cuestiones sí nos pueden traer una afectación a la salud mental de importancia. Profe, ¿el acoso Sí, y el maltrato también está dentro del riesgo psicosocial? sí, por supuesto que es un riesgo psicosocial porque es algo que puede afectar muy fuertemente la salud mental, pero acá tengamos en cuenta también de que no lo podemos tratar solamente desde la higiene y seguridad, sino que ya son cuestiones que si obviamente estamos sufriendo acoso o este tipo de circunstancias en nuestro trabajo, que tenemos que poder levantar la voz, comunicarlo y ni hablar si esto puede llegar a ser que termine siendo un delito tipificado en el Código Penal, no, obviamente. Pero sí, si lo tratamos simplemente desde el riesgo psicosocial, sí puede estar dentro del riesgo psicosocial, pero no podemos dejarlo acabado en eso, sino que tener en cuenta que estas cuestiones hay que comunicarlas, porque obviamente si estamos hablando de acoso no estamos hablando solamente de salud mental, sino también de delitos. Bueno, vamos a seguir con la clasificación y nos encontramos con el riesgo eléctrico, que obviamente todos saben que es el riesgo eléctrico, y la posibilidad de que tengamos un daño en la salud por un contacto con la corriente eléctrica. El contacto por la corriente eléctrica obviamente puede ser por instalaciones defectuosas, por equipos en mal estado, por manipulaciones inseguras, por descargas eléctricas, y esto nos puede generar desde una quemadura hasta la muerte, todos lo sabemos. Bueno, yo acá les aclaré para que tengan en cuenta, creo que alguna vez lo charlamos un poquito, que tenemos los contactos directos, que van a ser la persona en contacto directamente con una parte activa de la instalación eléctrica, o sea, con cosas que normalmente tienen tensión. Por ejemplo, si tocamos un cable pelado, obviamente sabemos que tenemos un contacto con la corriente. O si no tenemos, por ejemplo, idea de cómo se manipula un tablero eléctrico y vamos, si lo tocamos, podemos llegar a tener un contacto directo también. Y después tenemos los contactos indirectos, que también se dan obviamente en directo con la persona, pero que se dan con elementos que normalmente no deberían tener tensión, pero que por alguna falla o alguna condición peligrosa que no podemos ver, tenemos un contacto con electricidad. Y estas cuestiones suelen ser por pérdida de aislación o por trabajar con cuestiones con, por ejemplo, muchas personas compran enchufles en los supermercados chinos o en los bazares chinos. Estas cuestiones son muy peligrosas porque no tenemos ni la menor idea de la procedencia de estos elementos y por supuesto que no tienen certificación y por supuesto que no podemos bajo nada saber si eso nos va a causar un accidente o no. ¿Por qué? Porque hasta que no lo enchufamos nos puede explotar en la cara y normalmente un enchufe o un adaptador no debería por qué tener tensión. Pero hacemos mucho de eso
y se ve muy seguido, no sé por cuánto tiempo más se va a seguir permitiendo, por ejemplo, que estos bazares chinos tengan a la venta, a la disposición zapatillas, adaptadores y cuestiones que solamente deberían venderse en casas de electricidad o por lo menos que estén certificadas, porque al no tener idea de la procedencia de esto, obviamente que podemos llegar a tener un contacto eléctrico y la verdad es que eso ya sería más bien un acto inseguro por exponernos y comprar ese tipo de elementos que en general por lo que la electricidad puede hacernos, que eso ya lo sabemos. Entonces yo también acá les dejé algunos. Por ejemplo, suele pasar a lo mejor de que una heladera tenga, no sé, la puerta electrificada y eso normalmente no debería pasar, pero por alguna falla tuvo una fuga eléctrica y no lo sabemos y tenemos un contacto indirecto. Julio, tiene Puede pasar, levantada la mano. Perdón. sí, puede pasar mucho también esto, chicos, con cosas, elementos que deberían tener puesta a tierra y no lo Eso, tienen. justo, eso iba a decir justo. La mala instalación cuando le falta la puesta a tierra es uno de los accidentes más comunes. Entonces, cuando empieza a haber bastante sobrecarga, eh, la corriente por algún lado tiene que sobrecargar o tiene que salir y ahí es donde sale o por una heladera o por algún lado que tenga metal, ¿no? Y si las puestas a tierra no están bien hechas y bien que no cumplen las normas, principalmente ocurren estos tipos de accidentes, ¿no? Bueno, Julio, obviamente no. perdón, Sí, Julio, vos Javi. que estás en mantenimiento, ¿la puesta a tierra es suficiente La puesta a tierra para es evitar suficiente. el contacto indirecto? No los quiero interrumpir, pero no sé si alguno de los dos quiere explicar lo que es una puesta a tierra para los Ah, compañeros, lo bien. puedo hacer yo, pero para que entiendan. Bueno, En criollo. la explicamos en criollo. Bueno, la puesta a Sí, tierra es la conexión de todo objeto, digamos, que pueda conducir electricidad, por ejemplo, un gabinete de una computadora, que es de metal, un eléctrico, un microondas, la heladera misma, va conectada a un conductor de protección y ese conductor de protección, o sea, ese cable que está dentro de la instalación, va conectado a una jabalina de puesta a tierra. Y esa eh, jabalina de puesta a tierra lo que hace es cualquier fuga de corriente que se produzca en ese artefacto, circula por ahí y va a la Tierra. Ahora mi consulta es, Julio, si con esa sí. puesta a tierra es suficiente para no tener un contacto indirecto. No, por ahí hay en algunos elementos que no es suficiente. No es suficiente. Eh, Claro, este, lo que yo necesito. no manejo todo lo que es la cuestión de electricidad, pero por ejemplo con los chicos que están encargados del área, por ahí utilizan otros elementos también, disyuntores, Correcto, térmicas, está para una cantidad de corriente que esté circulando en el circuito, como quien dice. También están las térmicas o están los disyuntores y bueno, y está la famosa puesta a tierra que también tiene que, porque la puesta a tierra también depende de la humedad del piso que haya en ese momento. Por correcto. ahí las descargas no son al 100% que se pueden salir de ese lado. Por eso están también las térmicas y los disyuntores para que salten primero si llega a haber una sobrecarga o algo también así, ¿no? Correcto. Bueno, Para que la... justamente eso, Sí, cuando escuchan, para por ahí los que no están tan familiarizados, el riesgo eléctrico es uno de los riesgos más importantes a Mayores. tratar porque es un riesgo que nos puede literalmente dejar seco en un segundo. No es lo mismo que cortarse un dedo, no es lo mismo que nada, es un riesgo que nos puede generar la muerte. Entonces, ¿y por qué siempre decimos que es un riesgo invisible? Porque nosotros no podemos ver la electricidad. Entonces, tener contacto nos genera directamente un daño en la salud, ya sea una quemadura o hasta la muerte, como decimos siempre. Y lo que tratamos de expresarles, cada riesgo es una materia entera. Por eso hay especialistas que se dedican a trabajar sobre cada riesgo. Ahí escuchábamos los chicos que decían cuando salta la térmica, el disyuntor,
justamente son términos que escuchamos normalmente cuando se corta la luz, ¿qué pasó? Saltó la térmica, y justamente estos elementos, como los disyuntores y demás, son cuestiones que en general son obligatorias y que están en nuestro sistema eléctrico, en los tableros de nuestros hogares o de cualquier espacio de trabajo, justamente para que eso corte ahí y no pueda pasar la electricidad hacia nosotros o no nos queme absolutamente todos los elementos que tenemos. Y bueno, lo de la puesta a tierra es importante, no es que tenemos todas las cosas con puesta a tierra, pero en general en los espacios de trabajo, como en la universidad, todas estas cuestiones están evaluadas por un profesional que nos determina si es necesaria la conducción de una puesta a tierra o no. Chicos, la puesta a tierra es una jabalina que generalmente que suelen ser de su interior, suelen tener cobre y que si están enterradas en el piso, conectadas a las masas de los elementos, se usan muchísimo en lugares donde hay muchas computadoras, justamente para que se hagan estas descargas a la Tierra. Y es real que si la Tierra está muy seca, la medición de la puesta a tierra, obviamente la efectividad de la puesta a tierra suele ser menor. Acá en La Pampa, las puestas a tierra y las mediciones de las puestas a tierra son obligatorias que las haga una persona que está matriculada, ¿no? Como electricista. No es que lo pueda hacer cualquier persona, aunque no así es en todos los lugares. Y obviamente cuando se debe hacer por protocolo una medición cada determinada cantidad de tiempo, que en este caso es cada un año, tiene que darnos por debajo de los 40 ohm. No vamos a ponernos a hablar de lo que es el ohm y de lo que es todo esto, pero son condiciones que tienen que tener en cuenta ustedes el día de mañana. Por ejemplo, si tienen un legajo técnico donde están viendo cosas, protocolos y estándares de higiene y seguridad, y por ejemplo nos encontramos con un estudio de medición de puesta a tierra hoy 2026, que es del 2024 el último, poder detectar que eso debería estar actualizado, por ejemplo. Bueno, no sé qué nos quedó en el tintero de lo que estaban hablando de la puesta a tierra. No, ahí tiene levantado la mano Patricia, no, Sí, no vamos a profundizar mucho más. Y después Fernando veo que ahí subió en el bueno, chat una foto y después comentamos. bien, sí, tenemos tiempo, así que si quieren decir Patricia, lo que querían decir. Bueno, no se le escucha, me parece que... ahí veo que Fernando Jasper ha subido una foto de un rack de computación con varios cables. En ese caso, por ahí, lo que faltaría es un poco de prolijidad, digamos, en ese ya rack, vamos, pero esos ya cables, vamos digamos, a... claro, no tienen tensión, o sea, trabajan sin tensión porque son cables de red. Sí se ven En ahí, realidad, ahí sí, en realidad sí, detrás está la PDU y no pude ah, sacar fotos de cómo están las conexiones eléctricas y cómo están conectadas a las UPS, bien, pero sí hay un riesgo bastante alto. Lo claro, que sucede con esto es que desde hace años todos los enlaces convergen a esta oficina y siempre está la posibilidad de decir, vamos a llevar todo a la azotea, que en la azotea es donde está la sala de datos, pero por cuestiones de tiempo y de, nada, en realidad de falta de tiempo no se puede hacer. Pero bueno, eso está así claro, y en algún momento se va a tener que acomodar, sí. Además, más allá de que haya cables sin tensión, o sea, que no tienen electricidad, eh, ese desorden ante alguna falla o alguna necesidad rápida de poder accionar, no podemos llegar a ese lugar y encontrarnos con semejante desorden y tener que sacar el cablecito amarillo que está todo enredado con el cable. Son cuestiones mínimas. Además que eso está en vertical y está, obviamente, elevado, pero suele pasar en muchos espacios de trabajo y créanme que es muy común que estén todos los cables enredados en el piso. Esto puede generar desde un golpe hasta cualquier cuestión. Si se pela un cable, están todos los cables enredados en el piso, cortocircuito, caídas y demás. Es muy importante tener
las condiciones eléctricas en orden. Es muy Y importante. otro detalle que si se fijan, el piso es de madera. Lo No la veo, puedo sí, ver a estaba la viendo. imagen. Sí, Ahora, sí, se estaba me prestando salió. atención a eso. Sí, 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 sí. obviamente que El riesgo de incendio se eleva, digamos, cuando uno tiene justamente justamente ahora lo circuitos vamos a ver. eléctricos y combustible cerca, ¿no? Justamente Básicamente, ahora, ahí ya sí, estamos dejando de tengo que ir hablar para de eso. riesgo eléctrico y también estamos hablando ya de un riesgo de incendio o de explosión. Muchas veces confundimos el riesgo eléctrico con el riesgo de incendio, pero obviamente no son lo mismo, aunque una explosión o un incendio puede venir muy fácilmente de una instalación eléctrica que no está en regla, obviamente, y más cuando se combina con materiales que son combustibles, como por ejemplo un piso de madera. No sabemos bien si ese piso es de madera o si es a ver, estos que se usan ahora que simulan la madera pero que no lo son, no lo sabemos. Bueno. Pero bueno, justamente el riesgo de incendio o el riesgo de explosión son la consecuencia directa de la presencia de materiales que son combustibles, inflamables, que pueden generar obviamente daño no solamente en nosotros, sino también en las instalaciones y en los bienes. Quiero que tengan en cuenta esto para que exista fuego. Nosotros en higiene y seguridad laboral hablamos de un concepto que se llama el triángulo del fuego. Para que pueda haber fuego deben coincidir tres elementos, que van a ser obviamente el combustible. El combustible puede ser cualquier cosa, por ejemplo, papel, madera, un líquido inflamable, por ejemplo, no sé, nafta, cualquier cosa que se les ocurra que pueda incendiarse, que tenga la capacidad de prenderse fuego. Obviamente un comburente, que en este caso va a ser siempre el oxígeno, por eso cuando tenemos una vela encendida, le ponemos una tapa. ¿Por qué? Porque le sacamos el oxígeno y sin oxígeno no tenemos más fuego. Obviamente que no podemos eliminar el oxígeno de un espacio grande. Por eso también tenemos extintores. Y bueno, obviamente una fuente de calor que es la que inicia ese fuego. Puede ser la electricidad, una chispa, una llama, cualquier cuestión que pueda generar fuego. Entonces, cuando se reúnen estos tres elementos, vamos a tener el fuego y si se retira uno de estos elementos, el fuego no se va a poder iniciar o se va a extinguir. Y bueno, obviamente también es más difícil, pero el riesgo de explosión es una energía mucho más fuerte que el fuego y justamente es eso, una liberación totalmente brusca de energía que se genera por presión, por calor, por expansión de gases, y esto generalmente suele ocurrir en espacios cerrados donde tenemos una explosión que empieza, bueno, esto tiene un nombre técnico, pero se los voy a decir, empieza por ejemplo a trepar por las paredes y demás y se genera un ambiente sumamente tóxico por la acumulación de los vapores que hay en ese espacio y se genera una explosión. Bueno, yo acá les dejé algunos ejemplos. Obviamente, laboratorios con sustancias inflamables, sobrecarga de enchufes. Esto quiero que lo tengan muy en cuenta porque es lo más común. Tenemos una zapatilla comprada, vaya a saber dónde, y vaya a saber cuántos años de uso. Las zapatillas, las famosas zapatillas, son lo más peligroso que hay cuando hablamos de sobrecarga de energía y de recalentamiento. ¿Por qué? Porque agarramos una zapatilla, como decimos, que no sabemos realmente cuánto puede soportar y le empezamos a enchufar. Una cosa, la otra, la otra, la otra. Y encima no es solamente la cantidad que le ponemos y que ya de por sí estos elementos no son seguros, sino que nosotros no entendemos muy bien qué estamos enchufando ahí. Por ejemplo, no podemos enchufar una heladera o un lavarropa en estos dispositivos porque no son elementos o electrodomésticos que estén diseñados para poder ser enchufados ahí y soportar la carga que necesitan o el tipo de conducción que tienen para poder ser cargados ahí. O por ahí nos pensamos que, por ejemplo, una pava eléctrica es inofensiva y al final termina siendo uno de los electrodomésticos más peligrosos que hay porque tienen una resistencia, no vamos a decir malas palabras en clase obviamente, pero tienen una resistencia que está diseñada para
quemarse, básicamente. Y entonces le metemos a la zapatilla, a la computadora, el cargador. Todo esto es muy peligroso, sobre todo en espacios donde hay mucho material combustible. Por ejemplo, en una oficina, por ejemplo, en una biblioteca. Julio, Los caloventores en invierno, Los, por los Sí, calorventores son exactamente eso, lo mismo que eso es lo que una pava eléctrica. quería más o menos decir. Muchas veces, yo que recorro mucho algunas oficinas, entramos en algunas oficinas y tienen el aire acondicionado, lo tienen en estos momentos los tienen en calor. Y a su vez, abajo, en los pies, tienen un caloventor. Y empiezan a saturar los lugares y cada dos por tres salta, nos quedamos sin luz, nos quedamos sin luz. Y cuando te das cuenta tenés pavas eléctricas enchufadas, cada uno en un lugar donde hay cuatro o cinco, tienen tres o cuatro caloventores, es cosa de no creer. Y bueno, pasa y sucede y dice, claro, dice, tengo frío, pero no comprenden a dónde estamos llegando, ¿no? Pero bueno, pasa y es muy común que se enchufen y siempre son zapatillas. En la zapatilla empezamos a anexar cosas. Y bueno, y No, pasa esto. es muy peligroso. Yo no me canso de repetirlo siempre que puedo ir a algún espacio, tengo que dar alguna capacitación, sobre todo en las oficinas y en los lugares donde se usan estos elementos. No me canso de repetir que no tienen ninguna garantía, básicamente, de que no generen accidentes y que además nosotros no sabemos cuáles son las condiciones de los elementos que generalmente estamos conectando, pero creo que todos hemos tenido alguna experiencia en nuestra vida, o ya sea con una pava eléctrica, con un secador de pelo o con un caloventor, que son elementos de por sí bastante peligrosos si no se utilizan de la manera en la que tienen que utilizar. Y también porque no entendemos bien, por ahí ponemos un caloventor en un galpón y nos lo ponemos al lado del pie y esto trabaja, sobrecalienta, sobrecalienta, sobrecalienta. Y además también algo que hacemos muy mal, más allá del riesgo eléctrico y del riesgo de explosión o de incendio, es que nos ponemos tan cerca del cuerpo estos elementos, como dicen ustedes, nos lo ponemos al lado del pie para no tener frío. Y todo esto es peligroso porque si ese elemento explota, tiene un cortocircuito, una sobrecarga, es directo el contacto con nosotros. Y no solamente electricidad, sino nos puede generar cualquier accidente, podemos hasta perder un ojo con una explosión de estos elementos. Entonces, hay que tener Profe, cuidado con esto. Sí, profe, sí, en otro nivel, por ejemplo, es muy habitual en el hogar enchufar el teléfono a la noche al lado de la cama, sí, dejarlo cargando. sí. El riesgo de explosión de ese conector es muy alto y bueno, yo he visto o he escuchado noticias de camas que se han Sí. incendiado y personas que se han accidentado por esa imprudencia, ¿no? Es real que es muy imprudente tener conectado, o por lo menos tener la cama pegada a la pared donde estamos conectando el cargador. No estamos exentos de tener como mínimo un incendio. Y sí, son cuestiones que nos deberíamos dar cuenta normalmente porque suceden mucho, pero sí, obviamente que esto es peligroso y que no debería hacerlo. Además, le estamos acercando todas las condiciones para que esto se prenda fuego, porque obviamente se nos reúnen todos los elementos, tenemos una cama pegada que obviamente se puede prender fuego y podemos generar, ni hablar obviamente que lo que primero que tenemos que tener en cuenta es la vida, pero sí estas cuestiones son muy comunes y muy Igual es muy común tener naturalizadas. mesita de luz acá al lado o al lado de la cama de los Sí, dormitorios y tener ahí los enchufes, digamos. Es lo más común en cualquier casa, incluso moderna, digamos, ¿no? Como que no se tiene mucho en cuenta eso. bueno, claro, lo que pasa es que eso es cierto y en las casas modernas también sucede, y no sucede solamente por una cuestión de, digamos, bueno, por ejemplo, mi hermana es arquitecta y hace diseños en una constructora que hace edificios y por ahí los clientes son los que piden, por ejemplo, dónde tienen que estar los enchufes y demás. Y esas son cuestiones muy comunes. Pero tenemos que tener en cuenta que no está mal tener un enchufe al lado de la mesita de luz. El problema es cuando tenemos el enchufe
atrás de la cama le apoyamos la mesa de luz o la cama y casi que dormimos arriba del enchufe. Tenemos que darnos cuenta por nuestra cuenta de que eso es peligroso. Lo ideal sería no tenerlo y no hacerlo, o por lo menos tener, no sé, si la tenemos al lado de la cama, bueno, perfecto, enchufo el celular un rato, me voy a dormir, tomo la precaución de desenchufarlo. Cuestiones básicas que nosotros deberíamos darnos cuenta simplemente porque es un riesgo doméstico que está presente. Pero bueno, en situaciones de riesgo de incendio, como habíamos hablado en la primera clase, que una compañera nos comentaba que siempre se sobrecargaba y que casi se explotaba, ya no me acuerdo si era una paga eléctrica o qué era. Son situaciones muy comunes, con las cuales tenemos que tener mucho cuidado. Eh, bueno, vamos a tener un ratito más de clase porque si no después no vamos a llegar. Así que vamos a dejar acá la clasificación de los riesgos. Lean el material porque ahí tienen muchísimos ejemplos y tienen bien descrito todos los riesgos para que no tengan problema. Así, si llegan a tener alguna duda de más, la pueden anotar para que después la podamos evacuar. Bueno, esto es algo que ya lo vimos, entonces lo vamos a repasar ahora, cuando hablábamos de que tenemos todos los riesgos. La primera etapa para gestionar todos los peligros que va a ser obviamente la identificación, que es la primera etapa del proceso preventivo, que va a ser reconocer, analizar y describir todos los factores del entorno, en este caso laboral, que puedan generar daño a las personas, a las bienes, a las instalaciones, al ambiente y demás. Entonces, detectamos los peligros antes de que ocurran los accidentes para poder tomar obviamente acciones preventivas y justamente evitar los accidentes. Creo que Javi se los había dejado claro en una clase. Primero observamos los peligros y después evaluamos los riesgos. Quiero que lo tengan en cuenta. Obviamente, y como ya lo hemos hablado, hay muchísimas maneras de identificación de peligro. No vamos a ver las maneras de identificar peligros que tenemos porque obviamente esto tiene mucho que ver con la necesidad del espacio, los protocolos de seguridad, los requerimientos de las leyes, pero siempre, y ya lo hemos hablado, la manera más efectiva de identificar peligros es la observación directa. La observación directa y no solamente en el momento en que decimos, bueno, ahora vamos a identificar peligros para después evaluarlos, para después establecer medidas preventivas. No. Recuerden que esto tiene que ser un proceso constante. Si yo llego todos los días a un lugar, veo que están todos los cables enredados y estoy identificando el peligro, pero no estoy haciendo nada al respecto porque estoy viendo eso todos los días. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esto es un proceso, no es un acto que se identifica, se evalúa, se toman las medidas y ya. Ahí yo les había dejado una imagen para que veamos. Bueno, obviamente, ¿qué es lo primero que vemos ahí? Dos zapatillas, las instalaciones de la computadora y todos los cables que tenemos ahí. Obviamente acá está un poco exagerada la identificación, pero simplemente para que lo podamos ver que tenemos. Por ejemplo, ahí. Ustedes están viendo las formas, pero que alguien que me diga algo al respecto de lo que podemos ver acá. Tenemos Lo primero que se ve, bueno, son los cables. los Esa no es cables. tan exagerada, es lo más común de ver. Claro, el espacio en general, eso es lo que quería que se den cuenta. El espacio en general es un espacio que se ve limpio, ordenado, donde se puede transitar bien y donde hay algo que está justamente, que parece normal y que no es normal porque está muy naturalizado en todos los espacios de trabajo, que es ese desorden de cables y el uso de zapatillas. Esto es lo principal, obviamente, ahí que tenemos que ver que no está bien y que tenemos un riesgo eléctrico de explosión. Y no solamente, como les decía, esto representa riesgos eléctricos de explosión o de incendios, sino que también representa riesgos mecánicos. ¿Por qué? Porque yo me puedo tropezar con ese cable, me puedo caer, me puedo golpear. Es muy importante que tengan en cuenta que hay algunas situaciones que no simplemente representan la exposición a un riesgo, sino que puede una misma situación exponernos a diferentes tipos de riesgo y, por supuesto, a diferentes tipos de consecuencias.
Bueno, ahí vemos unas estanterías que tienen, por ejemplo, algunas carpetas y demás. En ese caso tenemos una altura normal y no está desordenado, pero en general suele pasar muchas veces que tenemos este tipo de riesgo porque la organización es muy mala. Por ejemplo, tenemos estanterías súper altas que están recargadas de cosas a las cuales, por ejemplo, tenemos que acceder y siempre accedemos con elementos que no son seguros, como por ejemplo subiéndonos a una silla, bajando las cosas con la mano sin saber que nos podemos golpear el cuerpo, que se nos pueden caer en la cabeza, que nos podemos caer al piso. Sí, son muchas las situaciones. Obviamente que tenemos que tener en cuenta que en una imagen como esta, que está relativamente ordenada, tenemos que poder identificar qué riesgos podemos llegar a tener o qué potencial riesgo podemos llegar a tener, porque obviamente si ponemos una imagen donde los cables están pelados, donde estamos sentados en una silla de plástico, donde hay una estantería llena de libros que se están por caer y demás, y sí, a simple vista nos damos cuenta de que tenemos un espacio que no está adecuado, pero la idea es de que podamos ver más allá de eso. Por ejemplo, La puerta de la oficina abre hacia adentro, digamos, eso sería como riesgoso también. bueno, No, no ahí puedo estamos viendo otra decir. cosa, ahí estamos viendo otra cosa. También, bueno, Perdón, respecto sí, al comentario de la puerta, fíjense que si ven, si observan bien la imagen, la puerta abre hacia un pasillo o un paso. Ese pasillo, por lo que se ve en la imagen, tiene un ancho que no debe ser superior a 1,20 m. Por ejemplo, así, a simple vista. Esa puerta, si abriera hacia afuera, en caso de una emergencia, obstruiría el pasillo, que es el paso donde uno debería evacuar toda la gente. Y es Bien. a ver, correcto que esa puerta abra hacia adentro en ese caso. Si la puerta abriera hacia afuera, esa puerta tendría que tener una especie de descanso, o digamos, la puerta tendría que estar más adentro y la puerta, cuando uno la abre, quedar dentro de ese descanso sin interrumpir el paso por el pasillo. ¿Entiende eso? no sé si, bueno, En esos no, casos, digamos, se evalúa como el costo-beneficio, digamos. O sea, El decir, costo-beneficio y también la carga de personal. O sea, hay no, que sí, tener en cuenta que en esa oficina hay hay dos tres personas. personas, hay dos personas, a lo sumo habrá dos personas más, y claro. es raro que se produzca lo que se llama, digamos, una especie de avalancha hacia la puerta de escape. Claro, no, no son 50 personas que están intentando salir, Correcto. sino dos. Si Quiero que hubiera tengan en más gente, cuenta, ay, perdón, es sí, que escucho muy mal. Quiero que tengan en cuenta que estas situaciones, que por ejemplo tendrían que ver con los riesgos locativos o edilicios de los que hablamos en estos espacios en general administrativos, tienen que encontrarse generalmente regulados, por ejemplo, en los planes de evacuación y todas esas cuestiones, regulan estas necesidades según, como decía Javi, las personas que tienen que transitar, las personas que tendrían que salir por ahí en caso de una emergencia y demás. ¿Por qué? Porque si no vemos algo que a nosotros nos parece que, en definitiva, o por el conocimiento que tenemos, o por lo que sucede, que sí podría llegar a generar un accidente, en algunos casos, y esto pasa mucho, por ejemplo, en aulas de colegios, que vemos que la puerta está dispuesta de la misma manera. Y sí, hay algunos casos que está de esa manera porque está mal hecha y porque no hubo una correcta identificación, evaluación y adaptación de los espacios a las personas, pero también hay otros casos, como decía Javi, que por la ingeniería del lugar que no puede modificarse, se da de esta manera por otras cuestiones. No sé, Javi, si usted, bueno, no tenemos nadie conectado acá, pero no sé, Javi, si has ido a la torre médica en el último tiempo, viste que adaptaron todas estas situaciones. sí, sí. Bueno, ¿Me escuchan ahí? No sé si se escucha. bueno, no lo van a poder reconocer porque, bueno, es justo un edificio que estaba teniendo este tipo de problema, de que cuando obviamente hay un piso donde está lleno de consultorios y obviamente puede llegar a haber muchísima gente esperando en una situación de emergencia, puede generar obviamente una avalancha o una situación de riesgo frente a lo que son las salidas. Entonces estas cuestiones se adaptan teniendo en cuenta no solamente la edificación y la estructura, sino también para qué funciona ese espacio, con qué frecuencia entran las personas, cuántas personas trabajan ahí. Son cosas importantes que ustedes tienen que ver el día de mañana y que, como les decía, en general, si bien esto está regulado
en la ley toda la generalidad y los principios generales de los riesgos, generalmente estas cuestiones suelen estar, por eso también les preguntábamos la otra vez, si ustedes conocen los protocolos de evacuación y de organización del lugar, porque es donde suelen estar especificadas todas estas cuestiones, además de otras cosas, como por ejemplo, cómo se dirige una evacuación, si ahí trabajan 4 personas, quién sería la persona indicada para iniciar el proceso, para guiar a las demás personas. Bueno, todas estas cosas las vamos a ver en la unidad 4, ¿sí? Más específicamente. Por eso ahora estamos hablando directamente de los riesgos que pudimos ver. Y en este caso acá, bueno, ya lo hablaremos más en la unidad número 4, pero bueno, identificar si esa puerta es correcta o no y por qué. Y bueno, sí saber que en el caso de que tiene un riesgo, tenemos un riesgo locativo, ¿sí? Bueno, acá yo les dejé la imagen y no se asusten que abajo Claro. tenemos bien. Por eso Lo del tachito de la basura es algo recién lo veo ahora, digamos, nunca uno lo ve como un riesgo. Siempre está lleno de papelitos, digamos, en los tachitos que uno tiene en la sí, oficina. la realidad es que esto, dependiendo del espacio donde estemos trabajando, ¿no? Porque obviamente que si tenemos un cesto de basura común, como en cualquier lugar, no tenemos elementos combustibles, no pasa nada. Ahora, si estamos trabajando, por ejemplo, en una estación de servicio o en un lugar donde tenemos mucho material combustible y donde puede haber una fuente de ignición bastante importante, como por ejemplo, no sé, en un taller mecánico o en un taller de verificación técnica, y tenemos que tener clasificada la basura con el material inflamable y con el material no inflamable para poder tomar esos riesgos y tenerlo de la mejor manera posible organizado para, en el caso de poder generarse un incendio, que podamos tomar medidas. Obviamente, acá hay una oficina y en general no clasificamos la basura, aunque todos deberíamos hacerlo, pero si estamos hablando de un lugar donde puede haber una fuente de incendio importante, en general clasificamos la basura en diferentes espacios y tomamos el material que es combustible tratamos el material combustible de otra manera. Eso es lo que quiero Una decirles con consulta, respecto a eso. Sí, una consulta sobre la imagen. ¿El matafuego es sí, de polvo químico o porque no se logra ver por bien. el Bueno, tema? les voy a decir lo siguiente. Esto también lo vamos a ver un poquito más en la unidad 4, porque obviamente que la disposición de los matafuegos tiene que ver con la disposición del lugar, con los metros cuadrados del lugar, y por supuesto tenemos que comprender también que, esto lo tienen en el material, lo van a poder leer, no existe una sola clasificación cuando hablamos de fuego. No es que existe el fuego y ya. El fuego, dependiendo del material combustible que lo inicie, es de diferente forma y por eso existen diferentes tipos de extintores para cada tipo de fuego. Obviamente que nosotros estamos acostumbrados a los fuegos de clase, a los extintores que tienen una clasificación general que ustedes la suelen ver, que pueden ser el ABC, que en general son los extintores que pueden apagar este tipo de fuego, perdón, que generalmente se produce con papel, con madera o demás, pero también hay otros tipos de fuegos, como por ejemplo, si se nos incendia, no sé, en un restaurante, por ejemplo, o en el comedor de una universidad. Se inicia un fuego, el cual se inicia por el aceite en el cual se está cocinando. No es lo mismo que un fuego que se inicia por un papel. Entonces, este tipo de fuego obviamente va a ser evaluado por el espacio en que se trabaja y sabiendo que puede existir, tiene un tratamiento diferente y va a tener su correspondiente extintor para poder apagarlo. Es lo primero que hacemos cuando nosotros pensamos que queremos apagar un fuego, que hay que tirarle agua. Y no. Disculpe, profe. Sí, Yo trabajo en una cocina y tenemos un matafuego cromado distinto al resto. claro. Bueno, cuando puedas mirarlo, fíjate que va a tener una clasificación diferente, que no va a ser un ABC, y léelo un poquito y ahí vas a ver. Obviamente no vamos a indagar sobre todos los tipos de fuego, porque como les digo, esto es una materia en higiene y seguridad. Incendio y explosiones es una materia aparte, ¿no? Que se trabaja. Pero sí que tengan en cuenta, y es importante, que no todos los fuegos son iguales. El fuego que se genera por
un material combustible como la madera, el papel, es de un tipo. El fuego que se origina, por ejemplo, con materiales grasas o aceites o, por ejemplo, combustibles, es de otro tipo. El fuego que se inicia con la reacción de la electricidad es de otro tipo, ¿sí? Y por eso existen diferentes clases de matafuego, aunque en estos espacios, en general, por los riesgos que tenemos, suele existir el matafuego ABC, que es el que apaga este tipo de fuego y que es compatible con la mayoría de los materiales combustibles que tenemos. Obviamente, pueden dirigirse a una sala de máquinas, a una sala donde están todos los conductores, tableros y demás, y obviamente que vamos a encontrar, o deberíamos encontrar, un matafuego que se especializa para apagar ese tipo de fuego. Obviamente que ahí lo están viendo que está colgado, que está señalizado. Esto tiene todo un protocolo, la altura de donde se cuelga, la señalización que tiene, ¿sí? Y obviamente, ¿qué es lo más importante que creen ustedes en este caso? Si se inicia un fuego ahí, en ese lugar. Eso es lo que le iba a preguntar, profe. A mí en sí me parece que no estaría, no lo tendría ahí adentro, lo tendría más bien del lado de afuera, pero como no No. tengo mucho conocimiento, puede llegar a ser que no está muy alto para las mujeres que están ahí. Esto se los va a explicar Javi en la próxima clase. Los matafuegos tienen que tener, o está regulado que estén colgados. Y estudienlo esto cuando Javi se los diga, porque ya me dijo que se lo va a preguntar. Tienen que estar a una determinada altura y hay determinada cantidad de matafuegos cada metros cuadrados que hay en el espacio. Por eso les digo, no lo vamos a ver ahora en general, pero lo que quería decirles es algo mucho más Profe, básico y más importante. Es que el me parece personal, que, sí, me parece que algo importante sería que el matafuego esté cargado y no esté vencido. Digamos, que haya bueno, alguien que controle eso. por supuesto, esto es muy importante en la tarea del día de mañana de ustedes porque son cuestiones que van a tener que identificar. Nosotros tenemos que tener en cuenta que los matafuegos tienen una carga hidráulica y también tienen una carga que es el polvo químico, en este caso, por ejemplo, que es el que da el apago del fuego. No solamente eso, ustedes van a poder ver que un matafuego tiene diferentes elementos, como por ejemplo la manguera, tiene un manómetro, tiene un precinto, y todas estas cuestiones son cuestiones que ustedes como profesionales pueden observar a simple vista si se encuentran adecuadas. El vencimiento del matafuego tiene que estar anotado en el matafuego. El matafuego tiene que indicar para qué clase de fuego se puede apagar. El matafuego tiene que estar en excelentes condiciones y por supuesto tiene que tener los precintos de seguridad y demás para que se puedan accionar de manera segura el día en que sea necesario. Pero lo que quería llegar con todo esto, y que es algo muy básico y que no tiene que ver sino ni dónde está colgado, ni con el elemento en general, ni con el fuego, sino que lo más importante es que el personal esté capacitado para poder usar un matafuego. Porque el matafuego puede estar ahí, puede estar en excelentes condiciones, puede estar lustrado, y si yo no tengo ni idea de cómo se acciona un matafuego, no voy a poder hacer nada. Por eso digo que tienen que empezar a ver todas estas cuestiones en materia de prevención que son mucho más importantes a veces que lo que palpamos y lo que vemos en la realidad. Es muy importante la capacitación en la higiene y seguridad y es muy importante la observación directa de todas las personas que transitan todos los días por estos espacios. ¿Para qué? Para que podamos ver que si algo no está bien, en algún momento tiene que mejorarse la situación para ser adecuada, para poder salvaguardar la vida de las personas y las instalaciones, y que también el día de mañana ustedes puedan notar cuando eso vuelve a estar en falla. Por eso les decía que no es algo de identificar, evaluar y listo, sino que es un proceso continuo de todos los días y que justamente lo tienen que hacer las personas que están todos los días ahí, que transitan y que están. Por eso es muy importante que tengan en cuenta estas cuestiones que a veces parecen súper sencillas o que no nos damos cuenta a simple vista y que son las más importantes. De nada me serviría tener un matafuego en excelentes condiciones y que no haya ninguna persona en ese piso que pueda o esté capacitada al uso de un elemento. Es verdad que si ustedes se acercan, hay obviamente una descripción en el matafuego de cómo usarlo, pero en una situación de riesgo, ninguna persona se va a detener a sacar el matafuego y a ponerse a leer cómo se usa esto. Por eso es muy, muy importante la capacitación. Bueno, por hoy vamos a dejar la clase acá. Sí, digan.
ahí está señalizado la forma de evacuación, pero tendría que también estar registrado cómo se tiene que hacer evacuación y por dónde salir. Y un encargado de piso que obliga a salir a todo el personal. Eso es todo material que vamos a evaluar en la unidad 4, que tiene que ver con todas estas cuestiones. Por hoy vamos a terminar acá. Terminamos con una clasificación de riesgo, léanla si pueden para ver si les surge alguna duda. Empezamos a ver la parte de la gestión preventiva, que empieza siempre con la identificación de riesgo, que esto ya lo venimos viendo desde la primera clase. Acá les dejé una imagen para que puedan ver, para que puedan familiarizarse. Y obviamente, a partir de la clase que viene, vamos a terminar esta unidad. Si tenemos tiempo, vamos a empezar la unidad 4, que sería lo ideal para que tengamos espacio. Y vamos a empezar con la segunda etapa de esta prevención, que va a ser la evaluación de todos los peligros que ya los identificamos como riesgo, entonces los vamos a evaluar, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Bueno. Yo, profe, ¿puedo Sí. preguntar, ¿no? Sí. ¿Cómo distinguís realmente qué es un riesgo psicosocial? Porque, digamos, es muy fina la línea entre una amenaza. No me refiero ya al acoso y esas cuestiones. Más allá de la sobrecarga que podamos tener más de un compañero. ¿Cómo lo identificás y lo justificás, no? Porque por ahí el burnout, creo que, no sé si se pronuncia así, esta clasificación que viene en el estrés del exceso de trabajo y de responsabilidades. ¿Cómo acudís? ¿Cómo lo describís? ¿Cómo se detecta realmente si un empleado tiene o no una sobrecarga laboral? Es por eso que les decía, cuando empecé a hablarles sobre esos riesgos, que lamentablemente en Argentina no tenemos una regulación más allá de la regulación y los principios y los objetivos en general que nos describe la ley, pero tenemos, por ejemplo, que se los voy a buscar para la clase que viene para que lo podamos ver, por ejemplo, recomendaciones de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo para prevenir este tipo de cuestiones que son los riesgos psicosociales, perdón. Pero no tenemos regulaciones específicas en Argentina que yo creo que deberían ser muy importantes, y más, por ejemplo, después, como decíamos, de que cambiamos mucho nuestra forma de trabajar y fue bastante brusco para todos en general, por ejemplo, después de la pandemia, que empezamos con las cuestiones del teletrabajo, del trabajo en la oficina y demás. No hay una escala de medición para decir si realmente tal situación está afectando a una persona, ¿no? Obviamente que todo esto, en general, se termina tratando de forma privada, ya sea con profesionales de la salud, como los psicólogos, como los psiquiatras. Hay algunas instituciones que tienen la facilidad de poder tener acceso a estos profesionales, y hay algunas situaciones que hasta incluso una persona no entiende o no se puede dar cuenta en términos simples de qué está padeciendo cuestiones que están asociadas a riesgos psicosociales. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta, porque no es que se manifiesta solamente en estar estresado, se nos puede manifestar en el cuerpo de muchísimas maneras posibles. Acá lo importante es mirarse realmente a uno mismo y poder entender cuando estamos teniendo síntomas de que por algo el trabajo no nos está haciendo bien, nos está afectando, nos está sobrecargando mentalmente. Y en general, lamentablemente, bueno, como les decía, no hay, salvo en determinados trabajos en los cuales, por ejemplo, un piloto de avión o un chofer de colectivo que tienen exámenes periódicos para chequear que nos encontremos bien, no solamente física, sino mentalmente bien. En general, un trabajo administrativo, no sé, el trabajo nos va a proporcionar un profesional para que nos haga chequeos periódicos para entender si estamos bien o mal. Lo importante es poder, ante las situaciones que nosotros detectamos que son peligrosas para nuestra salud, es poder trasladárselo a un superior. Eso es lo que podemos hacer en principio. Pero no hay una cuestión básica, o por lo menos en un tipo de trabajo como en la universidad, salvo
los docentes, que sí tienen acompañamiento, pero que termina siempre en general, y no, o sea, no quiero decirlo, pero en general terminamos o con una carpeta médica, pero con esto al final no estamos resolviendo el problema ni estamos evacuando el riesgo, porque simplemente nos tomamos una licencia para poder mejorar, pero no tenemos ninguna herramienta para realmente llegar a esa situación de mejora. No sé, Javi, vos que también trabajás en espacios públicos, si querés acotar algo sobre esto, pero si les interesa el tema, podemos buscar algún tratado internacional de la OIT o algo para ver cómo se trata en Sí, general. podemos buscar algo al respecto, pero lo que explicaste, sí, o sea, la normativa nacional no tiene nada relacionado con ese tipo de riesgos. Sí hay recomendaciones, pero bueno, la evaluación la tiene que hacer un profesional en materia de psicología, ¿no? Obviamente que sí existen procedimientos y protocolos, pero no son generales y son dependiendo de Claro, necesidades del puesto en específico. Se me ocurrió, como por ejemplo, decirle el trabajo de un chofer, el trabajo de un piloto, porque, o por ejemplo, las personas que hacen transporte escolar, que sí o sí tienen definidos exámenes durante determinada cantidad de tiempo para poder obtener sus licencias, para demostrar su salud en general, no solo física, sino también mental, para poder desempeñarse en estos trabajos. Pero si estamos trabajando de administrativo en un espacio, cualquiera sea, no es que tenemos un profesional que se dedique a la medicina laboral, en este caso, y que sea un psicólogo que pueda darnos asistencia y demás. Y muchas veces no es que, como les decía, que se nos manifiesta un estrés súper empoderante y que entendemos que ese estrés se está dando justamente porque tengo una carga en el trabajo. Muchas veces lo identificamos y muchas veces no. Y muchas veces entendemos que al estar en nuestro trabajo y al tener que hacerlo, estas cuestiones sencillamente las tenemos que transitar porque hacen a nuestro trabajo. Por eso también les hablaba mucho del tema de tener definidos los roles y las tareas es muy importante como tarea preventiva. Y esto tendría que ser una cuestión definida, bastante definida diría yo, para recursos humanos, en espacios donde nos relacionamos con personas muchas horas, con muchas personas, porque claramente el vínculo con un otro de por sí ya es una situación que puede generarnos cuestiones en la salud emocional, mental, ¿no? Entonces, vamos a empezar a pensar y vamos a proponer para la próxima clase, si esto es algo que a ustedes les interesa, empezar a leer, por ejemplo, tratados internacionales de OIT, donde veamos cómo en determinados espacios se tratan estos riesgos. Pero, como les digo, salvo los espacios específicos y los trabajos donde se requiere esto para poder tener habilitación para trabajar, en general, no tenemos un espacio para poder hablar realmente con un profesional que pueda hablarnos de esta situación. Porque ni ustedes, ni los profesionales de higiene y seguridad, ni los no docentes, ni los docentes tienen la capacidad para poder entender y evaluar cuándo estamos o no frente a una situación de riesgo, y es muy personal. Como decía la compañera, más allá del acoso y demás, que son cuestiones que en general obviamente se van a comunicar si suceden, porque son de mayor gravedad que una simple carga laboral. No sé si alguno de ustedes trabaja en algún espacio donde tengamos asistencia psicológica o donde haya un espacio en recursos humanos para poder acceder a estas cuestiones. Pero en general pasan a la privacidad de la persona, digamos. De tengo un problema, me atiendo y si es necesario tomo una licencia. Pero no está contemplada en general dentro de lo que es el espacio de trabajo, digamos. Julio, tenés levantada la mano. No, quería acotar sobre este tema. Me parece que por ahí también quedamos librado o está librado el tema a la buena voluntad de cada uno de los integrantes, tanto o del funcionario, del jefe que uno tiene de turno o de tal vez del empleado también, ¿no? Pasa. Es un gris muy grande
determinar los parámetros de decir si tengo estrés laboral, que es lo más común y corriente, se toman unos días de licencia, es muy complicado. No es fácil y yo en el área o lo que uno anda lo ve bastante y estas palabras así como estrés laboral eh, están surgiendo muy mucho y yo no sé si me gustaría que no fuese moda y Sí, pero se da es lo más, mismo. sí, sí, y yo lo veo más que se da lamentablemente en el ámbito laboral, en lo público. Yo no sé cómo será el tema de lo privado, si no le darán tanta importancia o tomarán otra medida, pero yo lo veo No, complicado, un gris que no creo que vayamos a tener nunca, o a lo mejor, ojalá que me equivoque, que tengamos la posibilidad de decir, bueno, esto es así, se hace y se lleva de esta forma, ¿no? Porque inclusive hasta los mismos psicólogos, los mismos psiquiatras tienen distintos puntos de vista de ver y de tratar las situaciones, al igual que los abogados, ¿no? Pero bueno, eso es lo único que quería acotar nada más. O sea, Yo por ahí respecto a sí, lo que no, mencionás, perdón, respecto a lo que mencionás, y voy a hacer, sí, digamos, sí. voy a usar por ahí las palabras que Ana usó, es importante tener definido cuáles son los deberes y obligaciones que tiene cada uno en su puesto de trabajo. exactamente. Eso es fundamental y eso organiza de alguna manera, eh, no solamente en lo que uno tiene que hacer, sino psicológicamente en lo que uno tiene que hacer. Por ahí a veces pasa que lo que nosotros llamamos estrés laboral viene de la mano de la multitarea, por ejemplo. Bueno, ya que estás haciendo esto, haces esto otro y haces esto otro. Y a veces eso es lo que por ahí genera, tal vez uno no tiene un montón de tareas, sino que a veces, como no las tiene definidas o no se definieron correctamente, uno empieza a tener esa sensación de sobrecarga. Y a veces genera esto que conoce como estrés laboral. Esa es una Hay situación muchas, genérica, es genérico, no quiere decir que sea Sí, así, sí, sí, sí. pero genéricamente, generalmente se sí. da por esa situación. Bueno, vamos a tratar de tener un tiempito más para abordar un poquito mejor este tema desde otras perspectivas y a ver si podemos encontrar algún autor que proponga algo diferente. Nosotros como prevencionistas no trabajamos en la identificación y en la detección de este tipo de riesgo. ¿Por qué? Porque no somos profesionales de la salud y entonces no tenemos las herramientas ni tampoco la potestad y el poder para decir vos tenés estrés laboral o qué te pasa. Por eso sí es una clasificación de riesgo que tenemos, porque es un riesgo real y muy presente que existe y existe en la mayoría de los espacios, diría yo. Existe hasta para la persona que trabaja sola todo el día, por el solo Sí, hecho de también. trabajar todo el día y no poder interactuar, por ejemplo. Y es una clasificación que no podemos obviar, pero como decía, no tenemos mucha legislación en Argentina sobre esto. Sí podríamos por ahí indagar en jurisprudencia y en fallos para entender cómo se determinan algunas cuestiones de estas en situaciones límite, que no tengan que ver, digamos, como ya hablamos antes, con tipificación del Código Penal, sino que simplemente se basen en lo que llamamos estrés laboral. Pero, como les decía, nosotros ni ustedes como profesionales, como técnicos, en este caso en gestión universitaria, o como profesionales de higiene y seguridad, tenemos los medios y las herramientas para trabajar sobre este tipo de riesgos, más, como les decía, nosotros lo abordamos desde lo que es la organización del trabajo y desde lo que es la capacitación, desde lo que son las pausas activas y sí lo que tenemos a nuestro alcance para poder trabajar. Por eso es muy importante lo que les decíamos, de la organización del trabajo, la definición de los roles, la definición del horario, la rotación de turnos, el espacio de trabajo en general, porque obviamente tener un espacio de trabajo en el cual no estamos cómodos, ya sea para la salud física, también es difícil de abordar y de llevar todos los días, porque estamos en un lugar donde nos encontramos en malas condiciones y claramente nos afecta nuestra salud. Por eso nosotros lo tratamos desde ese espacio, digamos, desde la organización del trabajo en general. Pero sí, si les interesa el tema, como decíamos, podemos buscar autores y tratamiento en otros países para
que el día de mañana ustedes también lo tomen como una herramienta y lo puedan manifestar, ¿no? Por hoy les voy a cortar la clase porque quedan unos minutitos, pero yo tengo un compromiso, así que me tengo que retirar. La clase que viene vamos a terminar con la unidad 3, vamos a ver si podemos ver un poquito de esto y vamos a empezar con la unidad 4. ¿Sí? Así que bueno, muchas gracias a todos por la permanencia, por la asistencia, por la participación. Es importante que puedan participar siempre, como decimos. Este espacio es justamente, y más en esta materia, para poder tener diálogo, porque ya les dijimos con Javi, de nada nos sirve que ustedes entiendan y nos puedan definir lo que es un riesgo físico, lo que es la higiene y seguridad laboral, o lo que es, o cuántas clases de fuego hay y esta clase de fuego es para este matafuego, porque son cuestiones que ustedes, más allá de que van a ver el matafuego ahí y que sí pueden identificar si está vencido, si no está vencido, identificar si las personas que están ahí lo pueden usar, pero no van a estar interviniendo para definir si ese matafuego corresponde que esté ahí por la clase de fuego, por la carga y demás, porque no, obviamente eso lo va a hacer un especialista matriculado en el momento en que lo tengo que hacer para poder tener una habilitación y demás, pero sí las cuestiones sencillas del día a día, del trabajo, para trabajar, como siempre les digo, en la prevención. Así que bueno, muchas gracias a todos, los saludamos y nos encontramos el jueves que viene. Cualquier consulta la pueden dejar en el foro. Gracias, profe. Chao. Hasta luego. Gracias a todos. Chao, chao. Profe.